poniendo algunos temas que creo que son interesantes de apologética y bueno, pues gracias por acompañarme y por ser parte de esto, ¿no? Porque al final uno habla para los demás, ¿no? Y es un poquito devolver todo esto que nos dan los pastores domingo tras domingo, intentar devolver un poquito a los pastores y a Dios primeramente. Entonces, como ya estamos haciendo por rutina, no sé si alguno de los pastores principales quisiese hacer una oración inicial para empezar. ¿Cuál de los dos se anima? Vale. Bendito eres, oh Jehová, Señor nuestro. Te damos gracias porque nos amas, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos activos, Señor, y creyendo en ti, en ese tiempo, Señor, que nos ha tocado. Gracias por tu palabra, que es buena, que es eficaz, que trae enseñanza, Señor, concerniente, Señor, a ti en una manera actualizada, y también, Señor, la actualización del hombre de nuestros días. Rogamos a ti, oh Dios del cielo, nos des tu gracia y bendición al hermano que va a exponer, Señor, la enseñanza de esta tarde, y a nosotros, danos, Señor, de inteligencia, la capacidad de recibir y percibir, Señor, la enseñanza de tu palabra. En lo concerniente, oh Dios, al estar preparados para dar razón, Señor, de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti y a cada día profundizar, Señor, en el conocimiento tuyo. Que la gracia tuya sea ahora, Señor, con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bueno, en este tercer taller, creo que es ya, vamos a bajar un poquito a la Tierra. Hemos estado dando vueltas por el universo, por el espacio, cosas un poquito más metafísicas. Hoy vamos a ver cosas un poquito más tangibles, más cosas que están aquí en la Tierra y sobre todo pues vamos a mirarnos un poquito nosotros. El apóstol Pablo pues, nos enseña que nosotros somos cuerpo, mente y alma, o espíritu, y hoy bueno, vamos a estar mirando un poquito nuestro cuerpo, esa parte física que tenemos. Para ello, creo que se me hace necesario empezar bueno, por un término que venimos escuchando en los últimos años, y es el tema de la evolución. La evolución, quiero hacer una distinción con respecto a esta palabra, y es macroevolución por un lado y microevolución por otro lado. La macroevolución es esto que tiene esta nueva ola del neodarwinismo, que ni siquiera es el darwinismo original. De hecho, bueno, hay muchos quien dice que Darwin creía en Dios, y de hecho en su biografía, en la página 80 y pico, por ahí viene a decir algo que todo esto sería imposible sin un creador, ¿no? Toda esta supuesta evolución. Entonces, la evolución pues es lo que ya sabemos, que nos han explicado muy vagamente, que es que bueno, pues todo surgió de la nada y que por algún extraño motivo, por algún azar, surgió una vida muy simple, y de ahí poco a poco pues fue haciéndose cada vez más compleja y perfecta hasta llegar a nosotros, que digamos que seríamos los que estamos en como la creación más alta, ¿no? Eso, bueno, pues no hay pruebas científicas, se habla de ciencia cuando se habla de evolución, pero no hay ciencia en eso, no hay nada observable, no hay pruebas, no hay argumentos, no hay fósiles, no hay nada que se pueda hablar de eso, simplemente más allá de 6 o 8 dibujitos bonitos que nos han puesto en el colegio, que vemos que un pajarito se convierte en no sé qué, de repente aparece un mono y de repente pues aparece un hombre erguido, ¿no? Lo que sí podemos observar, y es observable con la redundancia, es la microevolución, que además está soportada o soporta parte de uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, como es el diluvio. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La microevolución, ¿qué es? La microevolución es que de unos felinos o de una pareja de felinos salen otros felinos, y esto tiene soporte o se soporta en el diluvio. Muchas de las veces que nos hablan del diluvio y del arca de Noé nos dicen, joder, ¿cómo iba a meter a todos esos animales? No, es que no necesitaba meter a todos esos animales, si me voy a ir con los felinos, por ejemplo.
Noé no tuvo que meter al gato, al lince ibérico, no tuvo que meter al tigre, ni al puma, ni al león, ni a la hiena, ni al tigre de Siberia, no, metió una pareja de felinos. Y de esa pareja de felinos microevolucionaron todos los demás felinos. Pasa lo mismo con los canes, no es que metiese, bueno, no sé mucho de perro, pero vamos, no es que metiese un bulldog y un dogo y un caniche, no. Metió una pareja de canes y de esos canes pues salen los lobos, los coyotes, los perros, y bueno, eso tiene un soporte y eso, bueno, pues simplifica y reduce muchísimo la cantidad de animales que tuvo que meter Noé en el arca y hace que con las medidas que nos encontramos en la Biblia del arca y las posibilidades de los animales básicos, tipos básicos que debieron entrar en el arca, hace que sí sea posible que el diluvio haya sido posible tal y como nos lo relata la Biblia. Entonces, cuando hablamos de evolución, creo que es importante tener eso claro porque estamos pasando de meter millones de animales en una arca a meter solamente 7.000 o 8.000 animales, que cambia circunstancialmente, que más o menos es la cifra que se estima que pudo haber metido Noé en el arca, entre 7.000 y 8.000 animales. Bueno, esto, como les decía, implica eso, que no hay que meter 34 razas de perros, sino que se metieron unos canes y de ahí salieron todos los demás. Y eso, bueno, lo podemos ver, ya te digo, es observable. Nosotros vemos tigres y el tigre de Siberia, pues lo vemos más bajito, más peludito, más fuerte, pues ¿por qué? Porque hace frío. Entonces, él ha microevolucionado, que es otra forma de decirlo, una cosa es microevolución y también se le puede llamar, que la forma más correcta es adaptación al medio. Se han adaptado al medio. Y los felinos que vemos en África pues tienen otras características por el tipo de continente que es, por el tipo de climatología que hay, por el tipo de fauna que hay, entonces se han ido adaptando al medio, ¿vale? Eso es un poquito como lo que denominamos microevolución. Hay otro tema con esto también, que es el tema muy interesante, es el tema de los fósiles. Cuando se habla de evolución, o macroevolución, vamos a llamarlo así, a la fecha no se ha encontrado ni un solo fósil que indique que ha habido una evolución. Nada, absolutamente nada, y ahora les voy a hablar de un caso. O sea, no se ha encontrado ningún fósil que tenga mitad branquias y mitad pulmones, no. O tiene branquias o tiene pulmones, no, porque esa es la gran pregunta. Ese supuesto pez que salió del mar, si tenía pulmones en el mar, estaba muerto, y si salió con branquias, pues estaba muerto, a no ser que hiciese una evolución de pulmones, de branquias a pulmones en un milisegundo, pues es prácticamente imposible. Lo que pasa es que, bueno, pues esto es un poquito estas cosas que nos dicen desde pequeños una tras otra, y bueno, muchas veces se dice, y este es uno de los casos, que una mentira repetida muchas veces se vuelve casi una verdad, ¿vale? Entonces, no hay registro fósil, no se ha encontrado tampoco un fósil donde, por ejemplo, se vean unas alas pequeñitas de un vertebrado que diga, mira, estas son unas alas que ya no estaba usando. No. Todos los fósiles que se han encontrado con alas es porque usan sus alas. Y los que no usan sus alas, pues no tienen alas. Entonces, la parte fósil también queda descartada en todo ese tema de la evolución, pero no en la microevolución o adaptación al medio. Hubo un caso muy conocido, no sé si podemos ver la primera foto, Valeria, por favor. Sí. Este señor que ven ahí fue conocido como el hombre mono de Piltdown, perdónenme mi pronunciación, y bueno, venían a decir que este era el eslabón perdido, ese eslabón que enganchaba a los simios con el hombre, y que entonces que este señor demostraba la evolución. Esto fue en 1912 por Charles Dawson, que fue un arqueólogo británico, ¿vale? Durante mucho tiempo, como les digo, se vendió como que esto era prueba de la evolución, se vendió como que veníamos del mono, y se vendió como algo científico, que es lo más problemático. O sea, no se vendió como una hipótesis, se vendió como algo científico, como que algo que esto definitivamente acababa con el tema de la creación. Bueno, 40 años después, en 1953, se demostró que era una mentira. Él decía que había encontrado un cráneo y 40 años después, con los avances de la ciencia, se demostró que el cráneo era de una persona normal,
que el colmillo lo habían limado y era de un lobo, y que las mandíbulas eran de un orangután. Lo que han hecho ha sido coger 3 o 4 piezas, juntarlas y decir, mira, aquí está la prueba de la evolución. Durante 40 años se estuvo creyendo eso. 40 años son muchos años. Y si tú durante 40 años le estás diciendo a una persona que esto es así, que esto es así, que esto es así, hay una frase por ahí que no recuerdo a quién la decía, pero dicen que es más fácil engañar a alguien que hacerle saber que ha sido engañado, o que demostrarle que ha sido engañado. Y bueno, pues esto durante 40 años, machacando y machacando y machacando, pues hizo un daño que hoy esperamos empezar a reparar, ¿no? Y a tener en cuenta que todo esto, mira, además, en este taller no lo voy a tocar, lo vamos a tocar, si Dios permite, en el próximo, que hablaremos ya un poquito más de la moral. El tema de la evolución tiene un problema importante, un a nivel teológico, que probablemente a los ateos no les importe, y es el tema de la muerte. Cómo iba a haber muerte si la muerte llegó después del pecado, ya como la han formado. Es un tema teológico que no voy a entrar mucho ahora. Pero el problema de la evolución tiene un problema de racismo, un problema real, porque es que la evolución implica que hay seres humanos más evolucionados que otros. O sea, eso es lo que viene a decir. Entonces estamos hablando, y si en algunos museos durante muchos años se llegó a poner a personas africanas, a pueblos de otras etnias, como eslabones intermedios entre el mono y lo que es el ser humano ahora. Entonces, fomentar una evolución tiene un problema moral muy grande, porque puede implicar que gente de cierto determinado color de piel o ciertas determinadas características se crea superior y más evolucionada que otros. Entonces, pueda estar en la perfecta conclusión de decir, oye, nosotros somos más evolucionados, vamos a matar a los que están menos evolucionados para que la raza siga evolucionando. Fíjense el problema social que genera crear la evolución. Lo toco así por encima, lo tocaremos más detalladamente en el próximo taller, pero como le digo, es un problema importante que choca frontalmente con lo que nos enseña la Biblia, que es que somos creación y que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, no hay ni judío, ni hay griego, ni hay hombre, ni mujer, todos somos pecadores en busca de sanación. Entonces tenemos por un lado un soporte o un pensamiento crítico que es la creación, con que todos somos iguales, hombres y mujeres también, que es otro tema que algún día podremos hablar, qué tan mal interpreta el feminismo al cristianismo, cuando probablemente el cristianismo sea lo que más haya hecho por la mujer, pero bueno, no me quiero ir por ahí. Entonces tenemos la creación y el todos somos iguales versus la evolución, hay razas superiores a otras, hay hombres más evolucionados que otros. Entonces fíjense el problema social que eso podría generar, ¿vale? Entonces, para dar algunas pruebas cuando les hablaba de los fósiles y antes les decía pues que realmente no se ha encontrado ningún fósil en evolución. Todo lo que hemos encontrado son producto terminado, como se podría decir. Hombres, gatos, perros, felinos, llamémoslo como quieran, pero producto terminado. Aquí no se ha encontrado nada en proceso, ¿no? Y ese es el argumento que nos lleva a un argumento conocido como la complejidad irreductible. No sé si han oído hablar de él. Voy a hacer un par de analogías y luego vamos a ver un par de fotos y les voy a leer un pequeño texto que me parece muy interesante, no me lo puedo aprender de memoria, se lo voy a leer, que me parece muy interesante. Entonces, eso es un poquito, la complejidad irreductible es, supongamos, un coche. Nosotros tenemos un coche y el coche es para llevarnos y traernos, ¿sí? Pero hay ciertas cosas del coche que podemos ir quitando y siguen siendo un coche. Por ejemplo, yo al coche le puedo quitar los asientos de cuero, le puedo quitar la radio, le puedo quitar el aire acondicionado, le puedo quitar el ambientador, le puedo quitar las manos, o sea, le puedo ir quitando una serie de cosas que sigue siendo el coche. Pero llega un momento que le quito cosas, que si ya le quito una más, ya deja de ser un coche. Si le quito las ruedas, ya no funciona. Si le quito el motor, si le quito el volante, si le quito... Hay una serie de cosas que es lo que se llama la complejidad irreductible, o sea, no se puede reducir más de eso. Y eso juega en contra también de la evolución, y ahora lo vamos a ver. Otro ejemplo que se pone es el de la trampa para ratones. La trampa para ratones está compuesta por la tablita, el muelle, el hierro que da, el quesito y la goma. 5 cosas. Tú le puedes adornar con más cosas, pero para que la trampa funcione tiene que tener mínimo esas 5 piezas. Y no solo debe tenerlas en el tamaño adecuado y en la posición adecuada. O sea, no es solo tener 5 piezas, es
tenerlas en la forma adecuada, en el tamaño adecuado, en la posición adecuada y ensambladas adecuadamente para que eso funcione, porque lo mismo del coche. Que yo tenga un volante, un motor, 4 ruedas, unos ejes y unos frenos no significa que tenga un coche. Una cosa es tener piezas y otra cosa es tener un coche, ¿no? Con esto pasa lo mismo. Yo les quiero hablar de 3 cosas o partes que tenemos en el cuerpo humano que son probablemente, bueno, 3 grandísimos argumentos para creer en una creación diseñada de forma inteligente y eficaz y no en pensar que esto ha sido producto del azar. El primero de ellos es el flagelo bacteriano, no sé si han oído hablar de él, a ver si podemos ver la siguiente foto. Quédense con la imagen con esta foto y veamos la siguiente, por favor. La foto de la izquierda, pues se supone que es una foto hecha desde un microscopio y la foto de la derecha nos dice un poquito más o menos de lo que consta el flagelo bacteriano. Esto, en resumidas cuentas, son miles y millones de motores que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, con una precisión asombrosa. Podríamos decir que en un pelo, en el tamaño de lo que tiene un pelo nuestro, caben de estos más de 30 millones de motores de este tipo. O sea, no estamos hablando ni de centímetros ni de milímetros, estamos hablando de nanomotores, algo que prácticamente, aun con microscopio, es casi imposible de ver. Este motor, que funciona con un montón de piezas y funciona con una precisión que todavía el ser humano no solo es que es incapaz, que ha llegado a parecerse a eso, es que está a años luz de tener un motor que se parezca un poquito a esta maravilla de tecnología que tenemos en nuestro cuerpo humano. Les voy a leer unas 3 hojitas, si me permiten, de lo que es el flagelo bacteriano y algunas de sus partes, ¿vale? Entonces, el flagelo bacteriano es una nanomáquina biológica compleja que utiliza muchas bacterias para la locomoción. Funciona como una hélice impulsando la bacteria a través de ambientes líquidos. La estructura del flagelo bacteriano es la siguiente. Filamento es la parte más larga y visible que se extiende desde la superficie de la célula hacia el exterior. Está formado por miles de subunidades de una proteína globular llamada flagelina dispuesta de forma helicoidal, la parte que actúa como una hélice para generar el movimiento. Gancho. Es una estructura curva que conecta el filamento con el cuerpo basal. Actúa como una articulación universal que transmite el torque, es decir, la fuerza de rotación, generado por el motor del cuerpo basal al filamento, permitiendo flexibilidad en el movimiento. Cuerpo basal. Es la raíz del flagelo, anclada en la cultura celular de la bacteria. Es el motor rotatorio del flagelo. Está compuesto por varios anillos proteicos, como los anillos MS, C, P y L, que varían entre bacterias según si son positivas o negativas, y proteínas motoras, que generan el movimiento rotatorio utilizando un gradiente de protones. Esto, yo sé que parece todo muy técnico, permítanme leer un poquito más y vamos a llegar a algo interesante. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la función principal del flagelo bacteriano? Dice que la función principal del flagelo bacteriano es la motilidad, permitiendo a las bacterias nadar, es decir, impulsarse a través de medios líquidos hacia ambientes más favorables, por ejemplo con nutrientes, y alejarse de condiciones desfavorables, por ejemplo toxinas. Las va llevando hacia donde las tiene que llevar. Quimiotaxis, es decir, dirigir su movimiento en respuesta a gradientes químicos en su entorno. Si detectan un atrayente, nada en esa dirección. Si detecta un repelente, cambia de dirección para alejarse. Virulencia. En muchas bacterias patógenas, el flagelo es un factor de virulencia crucial. Les permite adherirse a las células huésped, invadir tejidos y colonizarlos, lo que es esencial para causar enfermedades. También puede tener un papel en la formación de biopelículas. Sensibilidad. En algunas especies, el flagelo también puede actuar como órgano sensorial para detectar cambios de pH y temperatura. Y aquí habla un poquito del mecanismo. El flagelo bacteriano rota como una hélice. Las proteínas del motor en el cuerpo basal, moto A y moto B, forman un canal de protones a través de las membranas citoplásticas. El flujo de protones a través de este canal impulsa la rotación del flagelo. Permítanme un poquito más, por favor. Motores fabricados por el hombre. Aquí se hace una comparación de lo que el hombre ha podido llegar a fabricar versus lo que... perdón, no, es esta. Sigo con la rotación, vamos después.
Dice, la rotación en sentido antihorario permite a la bacteria nadar en línea recta o en dirección relativamente constante, con curvas, los filamentos de varios flagelos, ¿vale? Y aquí un poquito más abajo, bueno, voy a hacer una pausa aquí, habiendo leído esto hasta ahora, que les voy a leer un poquito más, debemos de admirar algo de los ateos y debemos aprender de ellos, porque tienen mucha más fe que nosotros. Porque si alguien lee esto, y lo que vamos a leer ahora, y tiene la fe para creer que esto fue por azar, hay que tener mucha fe para creer eso, muchísima más fe que nosotros. O sea, yo creo que tener fe en todo esto, tener fe en la evolución, requiere de verdad de una fe que ya nos gustaría que muchos hermanos tuviésemos en Jesucristo y en Dios. O sea, realmente es algo casi hasta, si me permite la expresión, casi hasta de envidia, ¿no? Porque hay que tener mucha fe para creer que todo esto pasó sin querer. Bueno, unos datos rápidos, no se lo voy a leer, solamente unos datos rápidos. Este motor, los motores normalmente no son usados o exprimidos al 100% de su potencia, ¿vale? Este motor es el único motor del mundo que es usado al 100% de su potencia. Los motores más buenos que ha generado el ser humano llegan al 75, al 80% en motores grandes, y a medida que el motor cada vez va siendo más pequeño, su potencia y su funcionabilidad va siendo cada vez menor. Es decir, el motor más pequeño que ha generado el ser humano es un motor que pesa 0,37 gramos, que tiene una eficiencia mínima, y en ese motor de 0,37 gramos lo que sería en espacio más o menos cabrían 2.000 millones de flagelos bacterianos. O sea, estamos hablando de unas cifras realmente absurdas. O sea, comparar cualquier motor que haya intentado o haya hecho el hombre con lo que Dios hizo, pues eso, es como comparar una montaña con un granito de arena. Y es un problema que tiene yo creo que esto ya es un poquito más de la condición del ser humano, ¿no? El querer jugar a ser Dios, ¿no? Yo creo que parte de esto tiene que ver también con la falta hablo en general, en el ser humano, la falta de humildad, ¿no? De asumir que realmente hay alguien superior a nosotros, de asumir realmente que nosotros no somos los más inteligentes, ni los más fuertes, ni los más sabios, sino que tenemos que agachar la cabeza y reconocer que ahí arriba hay alguien que nos supera en amor, en inteligencia, en fuerza, en sabiduría. Y bueno, yo creo que un poquito de falta de humildad también se percibe en el ateísmo, ¿no? Más allá de algunas pruebas que también, o argumentos que puedan tener. Bueno, con el ojo pasa lo mismo. El ojo es una máquina de altísima precisión. Antes de volver al ojo, antes de empezar con el ojo, para terminar con el flagelo, el argumento a donde quería llegar con todo esto es que es complejidad irreductible. Cualquier pieza que se quite de ahí deja de funcionar. Cualquier pieza que se cambie de posición, que se cambie de tamaño, o que se quite o que se ponga de más, deja de funcionar con la precisión que tiene. Es decir, no pudo evolucionar. Si ese flagelo tiene 200 piezas, no pudo evolucionar y tener 199 y en un momento que apareciese la 200. No. O están las 200 para funcionar o no funciona. No hay evolución en el flagelo bacteriano, como no hay evolución en el ojo, si no están todas sus piezas en la forma adecuada, en el momento adecuado, con el diseño adecuado y con la colocación adecuada. No se puede evolucionar, como les decía también, con la trampa de ratones. Si la trampa de ratones no tiene el muelle, pues eso no caza ratones. Tienen que estar las 5 piezas puestas en su tamaño y en su forma adecuada. Con el ojo pasa lo mismo, tenemos la córnea, la retina, el iris, y bueno, pasa lo mismo también con muchas otras más. Yo creo que he puesto 3, la coagulación de la sangre. Cuando tenemos una herida, pues es increíble el mecanismo que nuestro cuerpo genera para que automáticamente somos nosotros, sin pensar prácticamente, pues bueno, los glóbulos, las plaquetas, la sangre, eso empieza a bombear de un lado, del otro. Bueno, eso es una auténtica maravilla lo que pasa dentro de nuestro cuerpo para que llegue a lo que nosotros vemos que es la costrita que nosotros vemos, ¿no? Entonces, bueno, pues son realmente muy difícil cuando uno piensa en esto a un poquito de profundidad. Ya creo que lo dije otra vez, unos pocos libros te alejan de Dios y unos muchos libros te vuelven a acercar a Él. Entonces, el problema es que hay gente que se queda solo con unos poquitos libros,
pero cuando pasamos a muchos libros otra vez, vemos que esto no tiene nada más que un solo sentido y una sola respuesta medianamente lógica. Y si hay un motor de esa calidad es porque hubo un ingeniero que lo hizo, ¿no? Bueno, vamos ahora a pasar al tema del ADN, perdón. Bueno, el ADN es lo que llamamos el lenguaje de la vida, ¿no? El ADN no solo son unas moléculas, es un código compuesto por 4 letras, las letras A, T, C y G, y son combinaciones que forman palabras y que van formando códigos, ¿vale? Una sola célula del hombre tiene 3.200 millones de pares de bases de letra, una sola célula. 3.200 millones, no 3.200 ni 3 millones, 3.200 millones, una barbaridad, una sola célula. Es decir, más de 1.000 libros de 500 páginas, una sola célula, ¿vale? Y todo esto, pues, en un espacio pues, más pequeño que el de una fila, es decir, tenemos 500 libros de 1.000 páginas metidos en un alfiler, ¿vale? Y una célula en un cuerpo completo, pues tiene 37 millones de células, es decir, que se podría prácticamente, nuestros códigos y nuestras letras que tenemos en el cuerpo son casi las mismas que puede tener la Biblioteca Nacional, todas las letras que puede tener la Biblioteca Nacional de España. Y todas están colocadas igual, a medida, a precisión, en su momento, en su fórmula adecuada. Volvemos a lo mismo, creación o azar. La probabilidad de que esto sea por azar es como coger todas las letras de la Biblioteca Nacional, tirarlas al aire y que caigan todas en orden y sentido apropiado para que la Biblioteca Nacional tenga sentido leer sus libros. O sea, las probabilidades son mínimas. Yo hice ahí un número rápido y pues soy hombre de números y ahora me van a permitir darles un par de cifras. Porque bueno, mucho de esto se habla también de las mutaciones, ¿no? Es que también las mutaciones generan la evolución, ¿no? Las mutaciones son errores y los errores no forman nada mejor. Es como pensar que alguien que está escribiendo un libro, si se equivoca al escribir, eso le da más profundidad al libro, no. Si se equivoca al escribir, ya el libro pierde esencia. El libro tiene que ser perfecto para que sea bueno. Si yo me equivoco al escribir palabras, no es que eso le dé un misterio mayor o mayor profundidad, no. Te equivocaste, empeora el libro, la mutación y el error empeora el producto, ¿vale? Entonces, como digo, el ADN es información, es mucha información, pero no es solo información. Es información funcional, es información organizada y es información dirigida. ¿Dirigida para qué? Para nuestra vida, para nuestro propósito vital. O sea, eso no está ahí por algo. Dios se tomó la molestia de hacernos de esta manera, con toda esta maravilla que tenemos en nuestro cuerpo, para un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito. Ya cuál sea el propósito de cada uno, eso es otra historia. Pero bueno, les decía que les voy a dar un par de números. Que esto fuese al azar, solamente para que... Estos números se los doy porque, si recuerdan en el primer taller, yo lo que les pedí que nos quedásemos... Claro, si una persona viene a hablar con nosotros no podemos soltarle todo esto a una persona, porque es que yo en el minuto 2 te ha desconectado y te ha dejado hablando solo, o sea, seguro. Nosotros necesitamos soltar palabritas o frasecitas que capten su atención. Entonces, básicamente, que el ADN se formase por azar es como si a una persona le tocase la lotería todos los días seguidos durante más de 50 años de su vida. Es decir, 50 años de su vida, muchos más, son más, pero bueno, 50 años de su vida, todos los días echando la lotería y todos los días tocándole. Si nosotros vemos que a alguien le toca la lotería un día, está bien. Si vemos que le toca a la misma persona 6 veces seguida la lotería, empezamos otra. Y si vemos que durante un año seguido le toca a la misma persona la lotería, vamos, eso va para la cárcel seguro. O sea, denuncia y esa lotería no la vuelve a jugar nadie. ¿Por qué? Porque no es posible tanta casualidad. Tiene que haber algo. Si a una persona durante 50 años seguidos todos los días le toca la lotería, es porque hay algo. Pues esto es lo mismo.
Si vemos esta maravilla y esta ingeniería, es porque hay algo. Y ese algo es nuestro Dios. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Es el experimento de Miller y Urey. No sé si han oído hablar de él. No sé si podemos ver la siguiente foto. Bueno, pues es un experimento que quisieron hacer en 1953 el señor Stanley Miller y el señor Harold Urey. Entonces, bueno, básicamente lo que intentaron recrear fue un laboratorio, poner varias cosas, e intentaron recrear lo que supuestamente era la Tierra primitiva. Entonces, ahí metieron gases como metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua, dieron descargas eléctricas para simular los rayos, y bueno, ahí estuvieron haciendo lo que hacen los científicos, sus cositas, ¿verdad, Angelina? Lo que hacen sus cositas en los laboratorios, y su objetivo era crear vida. La pregunta es, ¿crearon vida, sí o no? No crearon vida, ni muchísimo menos. No formaron ni siquiera proteínas, ni siquiera formaron ADN, y mucho menos membranas, y mucho menos órganos. Y por supuesto, mucho menos una célula, claro. Lo que crearon fueron aminoácidos. Y ahora vamos a ver qué es un aminoácido con respecto a lo que es crear vida. Quiero que supongan una ciudad. Vamos a ver la siguiente foto, por favor. Esa ciudad. Una ciudad cualquiera, una bonita, con mar y todo, ¿no? Esa ciudad tiene comisaría, esa ciudad tiene hospital, esa ciudad tiene universidad, tiene casas, tiene colegios, tiene tráfico, tiene calles, tiene vías, tiene leyes, tiene orden. Ahí la gente circula, uno va por la mañana, otro va por la tarde, cuando pasa uno no pasa el otro, cuando pasa, ¿sí? Hay un orden, hay una complejidad, ha habido cabezas pensantes que han desarrollado para que esa ciudad funcione de manera adecuada. Esa ciudad es nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano está compuesto por calles, vasos sanguíneos, funciones específicas de los órganos, bomberos, policía, doctores, redes eléctricas, o sea, redes, sistemas nerviosos, que podrían ser las redes eléctricas, depuradoras, no voy a decir qué, policía, tráfico controlado por señales, es decir, tenemos procesos bioquímicos, procesos químicos, en fin, hay todo lo que hemos visto, hay motores, hay todo un complejo entramado ahí que se mueve en armonía. Entonces, eso es lo que quisieron crear ellos. Esto es la vida. Esto es lo que quisieron crear. Y esto es lo que crearon. Por favor, Valeria. Eso es lo que crearon. Vamos a echarla para atrás otra vez, Valeria. Esto fue lo que quisieron crear. Y esto fue lo que crearon. Un ladrillo. Que es la estructura para hacer muchas cosas. Un aminoácido. Eso es lo que crearon. Aún así, aunque ellos crean que crearon algo, cuando uno analiza, esto juega en su contra. Y les voy a explicar por qué. Primero, porque crearon, entre comillas, crearon un ladrillo. Pero claro, crearon un ladrillo con unos materiales previamente ya entregados. La pregunta es, ¿quién hizo esos previos materiales? Un ladrillo está compuesto por agua, cemento y grava. Listo. A ellos se les dio esos tres materiales. Y crearon el ladrillo. Ahora la pregunta es, ¿serían capaces de crear el ladrillo si le quito esos tres materiales? La respuesta no. Además, aunque yo les haya dado esos materiales y crearon el ladrillo, la conclusión es que no se creó por azar. Hubo una cabeza, en este caso dos cabezas pensantes, dos físicos, dos químicos, dos estudiosos, dos personas dedicadas a crear vida. Aunque hubiesen creado vida, la conclusión hubiese sido que se necesita un ser inteligente para crear vida. O sea, ese proyecto, salga como salga, es un argumento a favor del cristianismo, sin duda. Salga bien, salga mal o salga regular. Entonces, bueno, pues es un poco lo que le quería comentar con este tema del experimento de Miller, ¿no? Entonces, esto de... voy a hacer un paréntesis aquí, esto, perdona Valeria, no estaba en el borrador que te mandé, pero bueno, esta mañana me ha surgido así un poquito. Estos materiales del hormigón, el concreto, como dicen en Latinoamérica, del hormigón, como digo, son la grava o piedra, el agua y el cemento. Yo muchas veces, y sin querer caer en herejía, ni muchísimo menos, uso ese símil para hablar de
no para explicar la Trinidad, que no se puede explicar, pero sí para enfocar un poquito cómo funciona en nosotros y hago la siguiente analogía. Nosotros somos el ser humano como una vara de hierro, una varilla de acero. Aparentemente somos fuertes. Tú coges una varilla de acero y aparentemente es fuerte, pero se puede doblar. Si tú la dejas sola, se empieza a oxidarse, empieza a corromperse, empieza a dañarse. La varilla en construcción, cuando realmente ejerce toda su fuerza, es cuando es recubierta por el hormigón. Y ese hormigón para mí, como lo veo y he estado muchos años trabajando en la construcción, es lo que representa la Trinidad. Esa piedra que es Dios, ese agua que es Jesús y ese Espíritu Santo que es el cemento. Cuando nosotros, como varilla, estamos recubiertos con el Espíritu, con esa Trinidad, con esa piedra, con ese agua y con ese cemento, ahí es donde realmente somos fuertes. Ahí no nos rompemos, ahí no nos doblamos, ahí no entra el óxido y ahí no nos corrompemos. Entonces, bueno, esto esta mañana que estaba haciendo el último repaso, está en la duda de si decirlo o no decirlo, pero creo que es importante y es algo que podemos también utilizar para cuando alguien nos pregunte y nos confronte. Bueno, pues son pequeñas, como les dije, pequeños tips, pequeñas frases que puedan impactar y que podamos llamar la atención de esas personas, ¿no? Y porque, bueno, pues últimamente en la humanidad vemos como la sociedad y las personas pues se quiebran, que todos nos quebramos, pero bueno, digamos que nosotros tenemos esa fortaleza, ¿no? Que el resto no quiere tener o no accede a tener, ¿no? Entonces, bueno, pues para terminar, eso es lo que crearon estos señores, que no es vida, ni es una ciudad, ni nada que se le parezca. Un pequeño ladrillo, que con eso no vamos a ningún lado. ¿Y por qué? Porque realmente, como ya vimos la otra vez, ya con esto voy concluyendo, realmente el azar no sale nada. De la nada, nada sale. De la muerte no sale la vida. Del caos no sale el orden. Y del azar no sale la ingeniería, sino más bien al revés. El orden tiende al desorden, la energía tiende a perderse, la vida lleva a la muerte y esas son las reglas del juego y eso es lo que representa y lo que ha hecho Dios con nosotros en este mundo. No podemos esperar que la cocina esté sucia, que yo me vaya y que a los 4 días esa cocina esté limpia. No, es al revés. Yo la dejo limpia, a los 4 días vuelvo y probablemente esté sucia. Todo tiende al desorden, ¿sí? Entonces, bueno, pues este es parte de este taller, un par de cositas más, que es otra de las cosas que se suelen decir, o unas objeciones a veces que se suelen hacer, que es eso con, bueno, pues porque realmente no podemos negar que cuando vemos un documental y vemos a los simios, uno dice, joder, ahí hay parecido, no lo podemos negar. Que seamos parecidos no significa que vengamos de ahí, significa que fuimos diseñados por el mismo creador. Y luego están esos argumentos de que somos un porcentaje del mono, compartimos tanto porcentaje con el mono, bueno, también compartimos muchísimo con el cerdo, y nadie dice que venimos del cerdo, también compartimos muchísimo con el plátano, y nadie dice que venimos del plátano. De hecho, bueno, somos un porcentaje muy alto en agua, como la sandía es un porcentaje muy alto en agua. Yo no escucho a nadie decir, oye, como el humano tiene 80% de agua y la sandía tiene 80% de agua, pues venimos de la sandía. No. Fuimos creados por el mismo. ¿Y por qué? Porque tiene sentido. Porque nuestros órganos y nuestra concepción interna y externa, así mismo el mismo creador hizo esos alimentos para que fuesen absorbidos por nuestros órganos, por nuestro cuerpo. Nadie come piedras. ¿Por qué no come piedras? Porque es que no tenemos nada en común con las piedras. Comemos con las cosas que tenemos en común, con los platanitos, los tomatitos, el aguacate, en fin, esas cosas a las que en teoría nos parecemos, pero no es que nos parezcamos, es que nuestro creador nos creó a nosotros y además nos creó un sustento que nos sentase bien, que nos hiciese bien. ¿Vale? Entonces, esas son algunas de las objeciones que suelen hacerse y bueno, pues esta es un poquito este taller, lo vamos a dejar aquí, el próximo taller, si Dios lo permite, como les digo, ya hemos estado en el espacio exterior, ya hemos llegado al cuerpo y vamos a intentar meternos un poquito más, vamos a intentar hablar del alma, del argumento moral, del bien, del mal, de si realmente esto de la evolución, qué implicaciones tiene. Ya hemos visto a nivel moral, a nivel social, si realmente esto
hay un bien o hay un mal, o no, o todo es relativo o no. Entonces, si Dios permite, la próxima nos meteremos en ese tema. No sé si hay alguna pregunta antes de, o hacemos una oración y después algunas preguntas, si nos permiten una pequeña oración de despedida, o si quiere